En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, como ya lo hemos hecho otros meses, estamos predicando por orden del superior todos los meses un sermón acerca de la crisis de la Iglesia. Una crisis que realmente golpea muy fuertemente a la Iglesia, pero es muy importante no solamente ver que hay una crisis, sino que entender por qué hay una crisis. Muy importante eso. Y el tema de hoy es los errores del Concilio Vaticano II. Hemos visto que realmente, hay muchos errores, pero ¿cómo resumirlos para poder acordarse y para poder entender bien cuál es la esencia, cuál es el problema? Bueno, muy fácil. Está el lema de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. Eso todo el mundo lo conoce. Son principios, podríamos decir, masónicos. Son principios que suenan muy bonitos: libertad, igualdad, fraternidad, pero que si se entienden mal, son principios anticristianos. Por eso, entonces, el enemigo ha introducido esto adentro de la Iglesia. Estos principios anticristianos. Pero lo más sorprendente de todo es que la Iglesia los ha adoptado y los enseña. Entonces, muy importante entender estos principales errores, y así vamos a entender bien qué está pasando. Entonces, veamos el primero, que es la libertad, palabra que escuchamos muchísimo y que es muy atractiva al ser humano. Ser libre, poder hacer lo que yo quiera, está entretenido. Pero este nuevo concepto de la libertad mal entendido se metió en la Iglesia en el Concilio Vaticano II y se expresa en este nuevo dogma de la libertad religiosa. Todos hemos escuchado acerca de la libertad religiosa. Es algo que todo el mundo cree hoy en día que debe ser así, que debe haber libertad religiosa, que el Estado no debe proteger a ninguna religión en especial y que cada uno, podríamos decir, tiene el derecho a practicar la religión que se le dé la gana. Es un derecho. Y entonces, ¿por qué es un derecho? Porque cada uno tiene su conciencia. Y entonces, si la conciencia me dice que yo quiero esta religión y que me siento bien ahí, está bien. Y si la conciencia me dice que estoy bien en esta otra, también está bien, porque es mi conciencia la que me lo dice. Y entonces eso me da ese derecho a tener la religión que yo quiera o no tener ninguna. No tener ninguna, ser ateo. Claro. Siempre la Iglesia ha enseñado que a nadie se le puede forzar a ser católico. Eso jamás. Es un acto libre por el cual uno se somete a la fe católica. O sea, a nadie se le ha puesto una pistola en el pecho para que se haga católico. ¡Ay, la Inquisición, padre, que era tan mala! No, la Inquisición no obligaba a la gente a ser católica. El que no era católico, hay problema de él. Pero si se levantaba a alguien públicamente a enseñar cosas contra la fe, eso era distinto. Entonces se le decía: oye, no enseñes eso, estás hablando contra la verdad, ya. Pero a nadie nunca se le ha obligado a ser católico, es un acto libre. Y entonces, claro, eso es muy distinto a que exista el derecho
a seguir la propia conciencia y entonces abrazar la religión que a uno se le antoje. Este tema se trató en el documento Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II. Ahí está este tema de la libertad religiosa. Y Monseñor Lefebvre, en ese excelente libro, que todos tendríamos que haber leído y estar repasando ahí siempre, que se llama Carta abierta a los católicos perplejos, un libro no muy gordo, y si uno lee la primera página ya no puede dejar de leerlo. Muy bueno. Bueno, ahí Monseñor explica. El nuevo principio es que el hombre puede adherirse a cualquier error en nombre de su dignidad. Esa palabrita también la escuchamos muchísimo hoy en día. La dignidad humana. Es verdad, por el hecho de ser hombres, tenemos una dignidad. ¿Por qué? Porque es digno aquel que tiene algo que otros no tienen. Y nosotros, por el hecho de ser hombre, tenemos inteligencia y voluntad. Y eso los animales no lo tienen. Un perrito será muy simpático, pero no tiene inteligencia y voluntad. Entonces un hombre es mucho más digno que un perro. Lejos. Muchísimo más digno. Pero esa dignidad, que nos viene por el hecho de ser hombre, comparada con la dignidad de estar unidos a Dios, es nada. Es nada. La dignidad de estar en gracia de Dios es, pero muchísimo más grande. ¿Y cuándo el hombre está en gracia de Dios? Cosa que solamente el hombre puede hacer. El perro no puede estar en gracia de Dios. ¿Cuándo el hombre está en gracia de Dios? Cuando ha abrazado la verdad, cuando sigue los mandamientos de Dios. Pero eso solamente ocurre cuando el hombre está en la verdadera religión. El hombre no puede estar en gracia cuando está en la falsa religión, salvo una excepción que vamos a comentar después. Entonces, cuando el hombre abraza el error, pierde su dignidad. Y queda con esta dignidad chiquitita de ser hombre nomás. Bueno, es una dignidad, pero como decimos, comparada con esta otra, no es nada. Bien. Entonces, eso es lo que dice Monseñor. Quien adhiere al error pierde su dignidad. Y entonces dice Monseñor, la libertad se funda en la verdad. Ahí soy libre, no estoy en la verdad. No soy libre por abrazar el error. Y entonces la libertad se funda en la verdad, no en la dignidad. Hay que entender bien eso. Cuando uno lo entiende, ya, empieza a entender bien qué es la libertad. El hombre, como decíamos, por ser hombre, tiene una dignidad, pero la tiene mucho más grande según su intención de obedecer a Dios y no según sus propios errores. Es lo que acabamos de comentar. Entonces, la verdadera libertad religiosa se puede definir como la libertad de rendir a Dios el culto que le es debido y de vivir según sus mandamientos. O sea, ¿hay libertad religiosa? Sí, señor. Pero libertad para darle a Dios el culto que le es debido y vivir según sus mandamientos. O sea, nadie me puede prohibir hacer eso. Y para eso sí hay libertad. Pero no esta otra libertad malentendida. Entonces, lo que sí existe y siempre ha existido es la tolerancia a las falsas religiones para evitar un mal mayor. O sea, nunca en un Estado se suprimió completamente a todas las religiones que no eran la verdadera, porque si no habría que hacer un tremendo lío. Entonces ya, bueno, que existan, pero ahí, tranquilito. Y se toleran, pero la palabra tolerar ya implica que se tolera un mal. Eso es, se tolera siempre un mal, no se tolera un bien. Bien.
Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo manda dejar crecer la cizaña junto al trigo, ustedes conocen la parábola, no es que le dé derecho a la cizaña a no ser arrancada. No, lo que dice, bueno, vamos a tolerar la cizaña para que no se arranque el trigo antes de tiempo, el buen grano antes de tiempo. La toleramos. Y después la vamos a arrancar y la vamos a echar al fuego. Pero no hay un derecho a no ser arrancada, una tolerancia. Bien, eso es un buen ejemplo para entender este punto. Ese es el primer gran error, la libertad que se expresa en la libertad religiosa. Un error muy dañino porque finalmente, ¿qué ocurre? Como la Iglesia reconoce que uno puede practicar en realidad cualquier religión y que tal vez el catolicismo es un poco mejor nomás, pero bueno, estás bien si tú practicas cualquier religión, al final el hombre termina en la indiferencia religiosa, porque dice, bueno, ¿para qué voy a ser católico? Es un poco difícil tener que cumplir, que me tengo que confesar, que está el padrecito ahí, qué humillante, me cuesta. Ya mejor me hago protestante y me confieso directamente con el Señor. Más fácil, ya. Y después, bueno, ¿y para qué me confieso? Mejor me hago ateo y no tengo ninguna obligación de nada y vivo feliz. Indiferencia religiosa. Esa es la consecuencia final de esta libertad religiosa. Error tremendo, terrible y muy dañino. El segundo, libertad, igualdad. La igualdad. ¿Cómo se expresa este error en la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II? Bueno, en lo que se llama la colegialidad. Siempre la Iglesia enseñó que el poder supremo de la Iglesia lo tiene el sumo pontífice, el Papa, el vicario de Cristo, punto. Él es el que manda. Y si él quiere y lo estima conveniente, entonces, bueno, llama a los obispos de todo el mundo y hace un concilio, bueno, y comparte un poco ese poder. Pero él tiene el poder. Bien, a partir del Concilio Vaticano II, se introduce este principio de que en realidad, los apóstoles forman un colegio, una especie de institución donde todos opinan y de ahí sale una enseñanza, y que el Papa es solamente la cabeza de este colegio. Entonces, en realidad el poder está en este colegio episcopal, cuya cabeza es el Papa, muy distinto a lo que siempre enseñó la Iglesia. Y entonces, eso mismo después se traslada a las distintas diócesis, donde hay una conferencia episcopal. Entonces, el poder que tenía el obispo personal en su diócesis, nadie se podía meter ahí a decirle, salvo al Papa, oye, pero otro obispo no podía venir a decirle al obispo lo que tenía que hacer. Era un poder personal. Ahora está como diluido en esta conferencia episcopal. Entonces, no, yo voy a hacer esto en mi diócesis. Y otros 20 obispos le dicen, no hagamos eso porque... bueno, entonces no lo hago. Se diluye el poder personal que tenía el obispo. Y lo mismo pasa en las parroquias. Está el párroco, que el que gobierna la parroquia. Pero ahora se ve muchísimo que está el párroco y un consejo pastoral de laicos. Entonces el párroco es como el que preside, pero las decisiones se toman en conjunto con este consejo pastoral de laicos. También el párroco entonces como que se le diluye el poder que tenía para gobernar ese pequeño territorio que es la parroquia. Bien, entonces Monseñor también comenta esto en el libro que mencionamos, y dice lo siguiente: el obispo está preso dentro del sistema colegiado. El Espíritu Santo es más fácilmente contrariado en una asamblea que en una persona. Si hay alguien que gobierna algo personalmente, bueno, va a defender lo que hay que defender.
no va a tener obstáculos para hacerlo. En cambio, si tiene que depender de un organismo colegiado, va a ser mucho más difícil, que no se contraría el Espíritu Santo. Vean la diferencia grande entre tener el poder, este poder personal y este poder supeditado a una especie de asamblea. Muy distinto. La democracia. ¿Qué pasa en la democracia? En la democracia no importa la verdad, importa el número. Entonces, lo que dice la mayoría es lo que se hace. No, es que esto es la verdad. No importa, la mayoría es esto otro, así que vamos a hacer esto. Ya, padre, sí, pero eso no pasa en la iglesia. Está pasando ahora. Camino sinodal alemán. Hace poquito, hace un mes, un poquito más. Ya, están ahí en el camino. Bueno, vamos a votar a ver si abolimos la moral sexual católica. ¿Por qué? Porque, oye, se nos está yendo la gente porque no le gusta, es muy estricto, entonces, mejor ya, relajémonos y la gente viene a la iglesia. Va, votemos. 33 obispos a favor de abolir la moral sexual católica y 27 en contra. La mayoría a favor. Insólito. Y así, entonces, bueno, no se aprobó porque se necesitaban 2/3, pero se esperaba que se aprobara. Fue sorpresivo que no se aprobara, que no se lograran los 2/3. Pero una mayoría de los obispos estaba a favor. Entonces, ¿cómo puede ser que no importara la verdad, que no importara lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo, sino que importara lo que, bueno, mira, hagamos esto mejor, nos conviene más? Increíble. La democracia en la iglesia está pasando ahora. Bueno, y también está en marcha este proceso del sínodo de la sinodalidad, donde se ha consultado en todo el mundo a ver qué opina la gente, qué quiere la gente. A ver, para ver qué podemos hacer, qué reformas podemos hacer. Pero ¿cómo puede ser eso? Lo que importa es qué enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que enseñar, no qué opina la gente. No, es que la mayoría quiere abolir la moral. Bueno, abolámosla. Increíble, pero así funciona la democracia. Lo que dice la mayoría es lo que se hace. Y en ese espíritu se está moviendo la iglesia actualmente. La colegialidad, error tremendo, que está en el documento Lumen Gentium, la Constitución dogmática sobre la iglesia. Así que miren ustedes, queridos fieles, qué tremendos errores se han introducido en la iglesia. Muy atractivo, somos todos iguales, pero eso lleva a que este gobierno de la iglesia y esta enseñanza de la iglesia se empiece a desviar. ¿Por qué? Empieza a depender de lo que opina la mayoría y no de lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces, dice Monseñor, esto ha disminuido la resistencia de la iglesia a la herejía y a la inmoralidad. Tal cual. Y entonces los adversarios de la iglesia, sabedores de cómo funciona esto, han estimulado esto en la iglesia, esta tendencia democrática en la iglesia. Bien. Y por último, libertad, igualdad, fraternidad. Ya, somos todos hermanos. Bien. Eso se ha expresado a través del ecumenismo, palabrita que también hemos escuchado muchísimo. ¿Existe un verdadero ecumenismo? Sí, señor. Siempre se ha practicado en la Iglesia Católica. ¿Y cuál es ese verdadero ecumenismo? El tratar de que los que dejaron el redil vuelvan a él. Que los que se fueron de la Iglesia vuelvan a la Iglesia. Ese es el verdadero ecumenismo. Entonces, hacer todo lo posible para que los que salieron de la Iglesia vuelvan. Ya, ese es el verdadero ecumenismo. ¿Por qué? Porque dice Santo Tomás,
el último fin del universo es el bien del entendimiento, o sea, la verdad. Es el fin de la creación. ¿Y quién es la verdad? ¿Quién es el origen y principio de todas las verdades? Ajá. Nuestro Señor Jesucristo. Él es el fin de toda la creación. Bien. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice nuestro Señor. Entonces está el verdadero ecumenismo y el falso ecumenismo que pretende. Persigue la reunión de todas las religiones en una asamblea o religión universal, en una fraternidad universal sin dogmas, sin una fe común, sino que su centro es el culto del hombre. Eso es lo que une a las religiones. Eso es lo que persigue el falso ecumenismo. Oye, no nos preocupemos de la fe, eso nos divide. Pero sí, mira, el hombre, qué importante el hombre, qué digno el hombre, eso es lo que nos debe preocupar. Bien, falso ecumenismo. ¿Y qué dice Monseñor? El ecumenismo es la clave para entender el Concilio Vaticano II y toda la reforma postconciliar. Todo se hizo con fines ecuménicos, falsos ecuménicos. Entonces, ¿cuál es la grave consecuencia del ecumenismo? Quienes son verdaderamente ecumenistas piensan que el catolicismo ya no es la única religión verdadera. Claro, porque si uno piensa que el catolicismo es la única religión verdadera, bueno, hablará con los otros, pero para decirle in caritate, estás mal, tienes que corregirte, tienes que convertirte. Con toda la caridad del mundo, sin despreciar al otro, ni mucho menos, pero ese es el mayor acto de caridad que podemos hacer, mostrar el error al otro. Bien, el falso ecumenismo no persigue eso, no busca convertir al otro, busca que todos seamos amigos y que pues nos dediquemos a exaltar al hombre tan digno. Bien. Entonces nadie puede salvarse si está fuera de la Iglesia Católica. Casi. Casi. Hay almas de buena voluntad que están fuera de la Iglesia Católica que quieren hacer lo que Dios quiere, que buscan a Dios, que si supieran la verdad la abrazarían, pero la ignoran. Bien, en esos casos, esas almas de buena voluntad pueden salvarse, pero se salvan a pesar de su falsa religión y no por su falsa religión. Pero es difícil porque, claro, no tienen las ayudas necesarias, mucho más difícil. Bien, eso siempre ha enseñado a la Iglesia. Pero la única religión verdadera es la religión católica. Eso es algo que muchísimos hoy en día dicen, pero usted está loco, padre, ¿cómo va a decir eso? ¿Cómo va a ser la única religión? Si mire todas las otras religiones. En realidad, todos alaban al mismo Dios de distintas maneras nomás. No. Hay una sola religión verdadera y el resto son falsas. Bien, pero este falso ecumenismo lo que hace es que pensemos que no es así y que todas las religiones valen. Vean ustedes cómo estos tres grandes errores, queridos hermanos, causan muchísimo daño a las almas y las llevan a la indiferencia, las llevan a la confusión y finalmente, por supuesto, a la condenación eterna. Así es que, importantísimo entender esto. Fácil acordarse. Libertad, igualdad, fraternidad. Eso se introdujo en la Iglesia y es lo que la Iglesia ahora trata de enseñar y con resultados realmente desastrosos. Así es que bueno, tenemos que tener clara la película para poder realmente explicarle esto a otras almas que no lo ven, para poder lograr que
que entiendan por qué hay una crisis en la iglesia y por qué está mal lo que está pasando. Pero siempre con ese espíritu de caridad, porque si nosotros lo vemos, es por una gracia de Dios, no es por otra cosa, no es porque seamos muy inteligentes, muy buenos, ni ni muy vivos, no, es por gracia de Dios. Que nosotros y no otros, Dios sabe. Así que, queridos hermanos, ánimo y sí, a estudiar estas cosas y a leer ese libro, que es excelente. Carta abierta a los católicos perplejos. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.